¿Por qué es que traigo dos instrumentos que son tan serviciales? Uno es una caña de pescar, que ya se me enredó aquí, pero bueno, quería mostrárselas. Pero miren esto, no es de este tamaño. Y agradezco la vida de hermano Mario, que me prestó. Mario no tiene una caña de pescar porque a Mario le gusta ir a pescar y se mete hasta el mar. Y con esta tiene la ventaja de que usted puede ir poniéndola y de una manera, bueno, voy a hacer el intento, la lanza y cae hasta allá, hasta una cierta cantidad de metros de distancia y luego empieza a capturar peces. Tiene que tener una paciencia grande, pero empieza a capturar peces de a uno por uno, pero ahí se está, le lleva tiempo, pero lo empieza a hacer, ¿sí? Por otro lado, tenemos una, ¿cómo se llaman estas? Una red, ¿sí? Una red que tiene la gran ventaja de capturar muchos peces, ¿sí? Usted se lo pone acá en el brazo y lo lanza con tantas fuerzas. Y usted dirá, Pastor Walter es de una gran experiencia. Si supiera que no he ido a pescar y no he hecho esto, pero me puse a ver videos de YouTube y eso me ayudó. Y empieza a lanzar, y la ventaja es que usted empieza a capturar muchos peces, ¿sí? Es pesada porque tiene unos pesos ahí fuertes que cuando cae en el agua empieza a capturar todos los peces y ya no deja que se salgan. Y la red empieza a tener a hacer su rol de fuerza para que cuando usted lo saque no se rompa y usted empieza a capturar bastantes peces, ¿sí? Pero está la desventaja de que si usted no es experto en ser pescador, pueda que esté en un lugar donde no haya peces, o usted diga, bueno, probablemente aquí sí va a haber y no va a haber, y usted empieza a lanzarlo y en lugar de encontrar peces se encuentra latas, basura y otro tipo de cosas que no está usted interesado en capturar. Pero esa es la desventaja, ¿sí? Pero es una gran ventaja cuando vienen los peces y trae una gran alegría, especialmente para aquellos que viven de la pesca o los utilizan para comer en su hogar. Hay países donde todavía lo hacen, donde aquí estados que viven de la pesca. En Alaska probablemente. Ayer estaba viendo con mi esposa, me gustan ver esos programas, y estaba en un lugar donde estaba el lago totalmente congelado. Entonces ellos hacían un hoyo en el hielo y dejaban ahí la red metida, y cuando pasaban unos días, venían y capturaban, y vea la felicidad de ellos cuando miraban la gran cantidad de peces que venían. Mario, ¿verdad que se siente bien cuando viene? Hoy sí tengo para una gran semana. Hoy sí tengo. ¿Sabía usted que en la palabra de Dios hay una historia en la cual los discípulos se encuentran en el mar pescando y están durante toda la noche? Usted diría, bueno, la primera vez está bien que no capture nada, pero la segunda vez, tercera vez, pero toda una noche sin capturar ni un solo pez, eso sí es decepcionante. Y estaban cansados, con hambre, pero la pregunta es, ¿por qué estaban ahí pescando si ya el Señor les había encomendado algo? Y es lo que yo quiero enfatizar en esta mañana, que cuando salgamos de este lugar vamos a salir como buenos pescadores que somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, que sea de grande bendición para tu pueblo, Señor, y háblanos a nuestros corazones. Y Padre celestial, que sea de bendición y que seamos usados por ti esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Quiero que vayan buscando sus Biblias a Juan capítulo 21. Y ahí encontraremos esta palabra, tremenda palabra del Señor. ¿Está listo para aprender? ¿Tiene su
Algunos acostumbran a anotar y en el transcurso daré algunas palabras que puedan ser de bendición para sus vidas y unos consejos prácticos. En el capítulo 21 se encuentra esta historia. Recuerde esto: acababa de pasar la crucifixión de Cristo y su resurrección. Los discípulos habían visto una serie de milagros de parte del Señor Jesucristo. Habían visto a aquella mujer de sangre, aquella mujer que tenía flujo de sangre, ser sanada. Habían visto a Lázaro salir de la tumba. Habían visto muchos milagros: el cojo ser sanado, el paralítico ser levantado. Pero aquí había pasado algo tan trascendental que usted y yo lo acabamos de pasar hace unas semanas, viendo la crucifixión y después la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí ellos, en esta historia, se van a pescar en lugar de continuar la tarea que el Señor les había encomendado. Pero para entender un poquito lo que está pasando acá, tendríamos que ir un poquito al contexto, unos versículos anteriores. Y si usted va conmigo al capítulo 20, de los versículos 19 al 23, aquí ocurre otra historia que tiene una conexión también con lo que vamos a ver a continuación. Dice ahí que el Señor ya resucitado se le aparece en la noche, aquel mismo día que había acontecido el tercer día, el primero de la semana. Dice, me gusta el detalle que pone Juan, el discípulo amado de Jesús, que es el que escribe este libro. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Diga conmigo, miedo. Miedo. Tenían miedo. Estaban ahí escondidos. Si alguien puede poner, gracias, puede poner la primera, gracias. Ahí pueden poner, gracias, pastor. Por miedo. Dice que vino Jesús y puesto les dijo, paz a vosotros. La palabra paz a vosotros es una palabra que lo utilizan mucho los judíos, que está en hebreo, que significa shalom. Diga conmigo, shalom. La palabra paz a vosotros es una palabra tan grande usada por ellos porque da tranquilidad y da paz. Me gusta ver que nuestro Señor Jesús sabe dónde nos encuentra, sabe dónde estamos y sabe cómo está nuestro corazón. Él sabía que los discípulos estaban escondidos para que no los agarraran, porque tenían, ¿qué dije la palabra primera? Miedo. Miedo. No querían que fueran atrapados, porque si no sabían que les iba quizás a acontecer lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo le había acontecido anteriormente. Tenían miedo. Pero no solamente, dice que cuando dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, que dice, se regocijaron, porque verdaderamente habían visto al Mesías, aquel que unos días atrás lo habían visto vituperado, golpeado, ensangrentado con la corona de espinas en la cruz del Calvario. Hoy en día él había resucitado y estaba enfrente de ellos, y él mismo les estaba mostrando las manos y su costado. Pero noten esto, no le dijo que lo tocaran, sino que solamente les estaba mostrando algo muy interesante, ¿sí? Y luego dice, entonces Jesús le dijo otra vez, shalom, paz a vosotros. Y esta es la parte que yo le quiero decir, donde es la clave de lo que él ya les había dicho anteriormente en capítulos atrás de los evangelios. Dice, como me envió el Padre, así también yo os, ¿qué dice su palabra? Envío. Yo os envío. Y habiendo dicho esto, y esto es algo extra y hermoso que el Señor les da una encomienda, les da una orden, los envió. Pero no solamente eso, mire qué privilegio que tuvieron ellos, les dio el soplo del Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que los discípulos fueron los primeros que fueron llenos del Espíritu Santo.
Usted diría, wow, ya con esa fuerza, pues yo salgo corriendo y me voy a dar las buenas nuevas de salvación a todo el que se me ponga enfrente. Pero ¿sabe una cosa? No solamente había acontecido eso, sino que no estaba alguien ahí entre los discípulos, el famoso Tomás. Y el Señor Jesús otra vez se toma, yo lo diría, ese amor y esa paciencia para volver a buscarlos otra vez. Y solamente con algo específico en su mente y en su corazón, para irle a mostrar a un discípulo que no estaba anteriormente, pero esta vez sí estaba. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que iba a estar en ese grupo. No estaba la primera vez, pero sí iba a estar ahora. Habían acontecido alrededor de 8 días. Y el Señor Jesús se le aparece y le dice las mismas palabras. Otra vez, vea de los versículos 24 en adelante, 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo significa gemelo, ¿sí? O mellizo. Y los escritores dicen que no hay a ciencia cierta si Tomás haya tenido un hermano gemelo, pero por su incredulidad. Un pastor dice en uno de sus libros que yo estaba leyendo, probablemente hoy en día hay bastantes Tomáses todavía, por la incredulidad de él. Y entonces ahí está Tomás. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire qué tremendo el Tomás. No le cree a sus hermanos discípulos, y ellos emocionados le dicen ahí de que Él ha resucitado porque lo habían visto. Pero llega Jesús, versículo 26, estando otra vez, el detalle que pone Juan es hermoso, las puertas cerradas. Como nuestro Señor Jesucristo, con ese gran poder, 100% hombre y 100% Dios, atraviesa las paredes y se le pone en medio y le dice la palabra. ¿Cuál es la palabra que le dice en hebreo? Shalom. Paz a vosotros. Y luego se dirige a Tomás específicamente. A él sí le dice, vea esto interesante, le dice: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado. ¿Y qué le dice? Mire qué tremendo. Le da un buen regaño y le dice: no seas incrédulo, sino sé creyente. Y hoy en día, amados hermanos, usted dirá: qué tremendo el Tomás, ¿verdad? No creyó aún estando con Jesús y todos los milagros que Jesús hacía, y aún estando ahí, él le dijo: no, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Por eso Tomás es famoso hoy en día. Tú te pareces a Tomás, porque hasta que no ves, no crees. Pero sabe una cosa, hoy en día hay muchos cristianos todavía por ahí que hasta que no ven algo, y aún viéndolo no lo creen. Vienen a una iglesia nomás por venir y ven las maravillas que Dios hace en sus vidas, ven los milagros en su familia, ve personas que tienen cáncer en su hogar y son sanados, pero cuando todo vuelve otra vez a la normalidad, regresan otra vez a su vida pasada. Por eso decimos, no solamente hay Tomás en la Biblia, hay hoy Tomáses, haciendo énfasis a su sobrenombre Dídimo, ¿sí? Pero entonces, cuando vemos nosotros que esas dos reuniones o esas dos apariciones que el Señor Jesús ha hecho, usted podrá decir: oh, ya los envió, oh, ya les dio el Espíritu Santo, ahora sí ya están listos. Oh, ya le mostró a Tomás que realmente Él es, porque tocaron las manos, vio los orificios de sus manos, y también vio el costado atravesado. ¿Sí? ¿Sabe por qué le dijo que viera el costado? Porque fue el único de los que estaba ahí en la cruz cuando el soldado le metió la lanza en su costado. Tiene que haber habido una herida ahí.
Entonces Él le mostró porque había un propósito. Y usted dirá, ahora sí, saben que Jesús resucitó. Hoy sí, van a ir y a predicar el evangelio a todo el que se le ponga enfrente. Y usted dirá, sí, yo no sé, hoy sí van a estar listos. Pero sabe una cosa, en lugar de hacer eso, se van a pescar. Se van a pescar. Y usted dirá, qué discípulos tan tremendos estos, aún estando caminando con el Señor. Hoy en día hacemos cosas así y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y nos hacemos los desentendidos, porque no buscamos del Señor como debe de ser, o no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Ya acepté a Cristo como mi Salvador, ahora ya me siento cómodo, voy a la iglesia cada domingo, voy al estudio bíblico, voy a los varones, viene VBS, y entonces ya estoy bien. Ya puede ser que ya eso es todo para mi vida. Pero ¿sabe qué? Esto no termina aquí. La vida de un cristiano no termina. Aquí estamos comenzando lo que el Señor va a hacer para toda la eternidad. Hoy vamos a estar aquí predicando la palabra de Dios. Y entonces nos encontramos con una escena que nos indica realmente el nivel quizás espiritual de los que estaban con Jesús. Para Jesús pudo haber sido decepcionante haberlos ministrado durante 3 años. Uno lo había entregado y el otro se había huido y había dicho, ¿se recuerdan del drama de Pedro? Lo había negado. Y los demás habían huido. Pero aquí nos encontramos, si usted ve ahí el capítulo 21, después de esto, esta palabra es muy importante para los que estudian la palabra de Dios. Después de lo acontecido, quiere decir de lo que anteriormente habían visto, Jesús se manifestó. ¿Qué dice su palabra? Otra vez. ¿Cuántas veces serían las que se le había manifestado a él? Sería la tercera vez. ¿Sí? ¿En dónde fue eso? Vean, a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí comienza la historia. Estaban juntos. Y es interesante que los que estaban en ese grupito eran expertos en la pesca. Estaba Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Otra vez, interesantemente, aparece el nombre de Tomás, aquel que el Señor Jesús le había mostrado sus manos y el costado. Él tuvo el gran privilegio de, vuelvo a repetirlo, de tocarlo y meter su mano en el costado. Él sabía, pero se dejó de llevar para un líder que vamos a ver a continuación. Dice Natanael de Canadá, que es llamado Bartolomé, y los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan. Miren quién está ahí también, el discípulo amado de Jesús, Juan. Cuando dice ahí los hijos de Zebedeo, son 2 hermanos, Santiago y Juan. Y los otros 2 de sus discípulos no se mencionan su nombre, pero en total eran 7. Entonces Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Un líder que es respetado y escuchado por los demás, hoy estaba tomando una decisión a la inversa. En lugar de que este líder motivara a los demás a seguir adelante, a seguir hablando de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, hoy, como si nada haya pasado, dice, me voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos también contigo. Y fueron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Había un propósito por el cual ellos no habían pescado nada. Si hablamos espiritualmente, quiero darles 7 consejos.
¿Quiere usted tomarlos? Para que el día de hoy, cuando salgamos de acá, salgamos con ese deseo de ir a pescar. Pero no de los peces que está hablando aquí la historia, sino que ir a pescar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero motivarles esta mañana, que ese sea el propósito. Porque mire cuántas sillas vacías hay en este lugar que necesitan ser llenadas para que estas personas que usted puede encontrar, en este caso puede ser hijos, puede ser mamá, papá, compañeros de trabajo, estén en este lugar escuchando la palabra de Dios. Por eso comienzo con el primer consejo que usted quiere ser. Bueno, primero quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos quieren ser buenos pescadores de Jesucristo? Otra vez, levante la mano. Ok, perfecto, veo que muchos. Veamos aquí, viendo el pasaje y aprendemos. Cuando estaba leyendo el pasaje pude entender algunos detalles preciosos que se los quiero compartir a ustedes. Y el primero que quiero dejarles a ustedes es que no se olvide del llamado de Jesús en su vida. Ahí está en la pantalla, gracias Pastor Manny y Chuy. No se olvide del llamado de Jesús en su vida. Vean lo que dice Mateo 4, 19 al 22 y Marcos 1, 16 al 20. Ya Jesús les había hecho un llamado especialmente a Pedro. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Es el mismo que está aquí, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué dice su palabra? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice su Biblia? Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos. Ahí vuelve a aparecer estos dos: Jacobo, hijo de Zebedeo, que es el hermano de Juan, que habla en el capítulo del versículo 2 que usted está leyendo ahí, del capítulo 21. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La pregunta es: ¿por qué Pedro se olvidó y tomó la decisión de ir a pescar y no seguir en el ministerio? Y dice: voy a pescar, tomando no importancia a eso. Quizás quería volver a su antigua vida, volver a su rutina. O después de lo acontecido con Jesús, Pedro y los demás probablemente están tristes y confundidos. Y hay una palabra también que puse ahí en la primera PowerPoint, dice incertidumbre. Entonces, viendo las tres palabras que a veces pasan en las vidas de alguien, es miedo, incredulidad e incertidumbre. Cuando alguien se quiere convertir al cristianismo, hay un miedo tan rotundo de qué va a pasar. También hay una incredulidad de que realmente, ¿será que Jesús me irá a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo se va a dar cuenta? Como si Él conoce mi corazón. Yo soy un mentiroso, soy un bebedor empedernido, le hago a esto y lo otro. ¿Será que Dios tiene poder para cambiar? Yo le digo que el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, Él tiene poder para cambiar. Él tiene poder para libertad. Él tiene poder para hacer hasta dócil al más fuerte o al más duro de corazón, porque Él es nuestro Dios. Y hoy estamos aprendiendo de lo maravilloso que Él es, qué cambio Él puede producir en nuestras vidas. También otra cosa que podía haber pasado es que Pedro buscaba un consuelo
lidiando con sentimientos de culpa, porque vaya si no, mis amados hermanos, Pedro había llorado amargamente porque se cumplió lo que el Señor Jesús: Pedro, antes de que calte el gallo, que tú me habías negado. Y se cumplió. Pedro sabía lo que había hecho. Y usted dirá: ay, que Pedro, tremendo, ¿cómo se atrevió si andaba con él? Así somos nosotros cuando negamos a Cristo en nuestros trabajos, cuando negamos a Cristo en algún proyecto y decimos: oh, me voy a hacer aquí una movidita. Lo negamos. Cuando negamos a Cristo en las escuelas, nos parecemos a Pedro. ¿No lo cree usted? Negamos al Señor Jesús cuando nos peleamos en casa, cuando no dejamos que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas, sino que sea Satanás el que gobierne nuestras vidas. Lo negamos. Negamos a Cristo en todas formas, porque no dejamos que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. Aquí el personaje importante es Jesucristo y también Pedro, porque les voy a decir algo: Pedro tuvo un cambio de 180 grados. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué 180 grados? Porque si usted está aquí y dice usted: voy a dar un giro de 360, vuelve a quedar en el mismo lugar. Pero vamos a entender que Pedro hizo un cambio trascendental en su vida. Pero por eso les quiero dar estos consejos, porque vamos entendiendo lo que Jesús quería hacer con Pedro. Pero Pedro se sentía culpable y la pesca le daba una forma de aislarse y reflexionar. Oh, aquí me voy a hacer una escapadita para olvidarme un poco de lo que hice. Pero realmente Jesús también sabía dónde ellos se encontraban, y lo va a notar también anteriormente. Otro también, un escape de la realidad que estaban enfrentando, volver a su antigua ocupación. Podía olvidar un tiempo este gran acontecimiento. Sí, estaban confundidos, sí, probablemente había incertidumbre, sí, pero se estaban olvidando de un detalle: que aquel que dijo que iba a resucitar al tercer día lo había cumplido y se los había demostrado, se les había aparecido, pero aún así no habían creído. ¿Cuántas veces tiene que el Señor hacer un milagro en nuestras vidas para decir que Él está con nosotros, que Él no nos desampara, que Él no nos deja? ¿Cuántas veces tiene que aparecer con nosotros? Yo no sé cuántos de ustedes de repente han pasado situaciones financieras difíciles, pero Cristo ha estado ahí. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado enfermedades, pero Cristo ha estado ahí. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que su familia se empieza a desboronar, pero Cristo estaba ahí. Porque Él es mi Señor. Cuando usted deja que el Señor gobierne en sus vidas. Y por otro lado, Pedro, con su precipitada decisión, hizo que otros 6 hombres se descarrilaran con él. Qué difícil situación también ser de mal ejemplo para los que lo rodean. Pedro tendría que haber sido un buen ejemplo como líder, sí, pero esto no era lo que ellos tenían que hacer. Otro consejo que les quiero dejar a ustedes es: conozca la voz del Señor. Conozca la voz del Señor. Dice Juan capítulo 21 versículo 4 y 5: cuando ya iba amaneciendo, vea, en la oscuridad no habían logrado nada. Y yo creo, no me dejará mentir, brother Mario, que mientras para atrapar peces hay que hacerlo de noche, porque en algún momento dado se supone que también los peces duermen, ¿verdad? Entonces, cuando lanzan la red y ellos están apaciguados, ellos habían tomado la decisión de ir de noche para lograr buenos y capturar buenos peces. Otro es que también tenían, probablemente, les había dicho anteriormente, miedo, y de noche nadie los miraba para que se adentraran al mar, porque si estaban dentro de las casas había un riesgo que los romanos llegaran y los judíos los llegaran a sacar y los capturaran. Pero aquí dice: cuando ya iba amaneciendo, otra vez, mi Señor, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús.
estaban como a 200 codos, para que lo tome nota. 200 codos es un aproximado de 92 metros. Es una distancia bastante larga. Nuestro Señor Jesús no tomó la determinación como la vez anterior, que cuando estaban ellos en la barca y estaba la tormenta y el Señor Jesús camina ¿se acuerdan? Cuando camina sobre el agua, ¿sí? Y Pedro le dice que si verdaderamente era el Hijo de Dios, que hiciera que caminara también. Y Pedro se baja y empieza a caminar, pero cuando ve las grandes olas venir y la tormenta, tuvo miedo y se estaba hundiendo, ¿sí? Ahora Jesús tenía el poder también para volver a caminar y llegar ante ellos, pero él quería enseñarles algo también, ¿sí? Les grita desde la orilla: hijitos, ¿tenéis algo de comer? En la TLA dice otra versión, dice: amigos, ¿pescaron algo? Porque era muy común que cuando los compradores de peces, como cuando usted va a un lugar de pesca o vea los barcos ahí, y usted preguntarles: ¿tienen algo de pescado para poder comprar? Porque se vivían de la pesca. Y ellos contestan: no, un rotundo no. Pero me llama la atención, 92 metros, una gran distancia. Usted podrá decir: quizás hay neblina, no lo miraban bien, está allá lejos, no lo pueden ver muy bien. Escuchan, pero escuchan su voz. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen bien cuando le habla a su hijo, o reconoce bien cuando su esposa le habla por teléfono, o reconoce cuando le habla a un amigo, o aunque le ha hablado quizás no lo ha visto por unos 2-3 años o algo, y le llama: hey, Pastor Melvin, ¿cómo estás? Y en su mente: este es aquel que me está hablando, y lo reconoce, porque su voz no se olvida, ¿verdad? Porque su voz no se olvida, pero ellos no le reconocieron, aún con su voz. Entonces, como segundo consejo, usted tiene que conocer la voz del Señor. Dice que los discípulos no sabían que era Jesús. Pudieron haber estado demasiado enfocados en la tarea de pescar o en sus pensamientos, y esto pudo haberles impedido reconocer a Jesús. O no reconocieron a Cristo cuando apareció, mostrando que su visión espiritual estaba oscurecida. Cuando nosotros no buscamos del Señor, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no venimos a la casa del Señor a reunirnos, nuestra visión espiritual empieza a decaer y nos cuesta ver las grandezas de Dios. Pero cuando usted está conectado a través del Espíritu Santo, hay una conexión plena cuando usted ora, cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted da su ofrenda, cuando usted está con una conexión plena con el Señor. Sabe que cuando el Señor le habla, esa es la voz de nuestro Dios Todopoderoso, que quiere hacer un gran milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Pero qué gran amor y misericordia de nuestro Señor Jesús, que les fue a buscar nuevamente. Qué gran amor del Señor, que Él sabía dónde se encontraban, amados hermanos. Primero los va a encontrar donde están escondidos. Segundo, va a buscar solamente porque alguien no cree que Él ha resucitado. Y tercero, lo va a buscar a los desentendidos, que no le importó lo que Él les haya dicho. Ahí están pescando. ¿Cuántos de nosotros, cuando recibimos un llamado, necesitamos ayuda acá, necesitamos aquí, necesitamos allá? ¿Quiere usted participar en esto? Tengo una quinceañera este sábado, me voy a ir para allá. Tengo esto que hacer, me voy para allá. Es que es más importante. Lo siento, mi hermanita Vilma, perdón que la ponga de ejemplo. No voy a poder estar. Y pasa el tiempo otra vez. Y el Señor, antes en la radio, ¿cuántos escuchaban antes la radio Nueva Vida?
Yo pongo de ejemplo de esto. Había alguien que jocosamente hacía un chiste, pero con un propósito. Decía, aparecía y se metía al cuarto. Hoy voy a escuchar la voz del Señor. Y se ponía en oración, no me vayan a molestar, voy a estar conectado con el Señor. Y empezaba, Padre, Señor, te pido que me hables a mi vida. Yo necesito ser usado por ti, Señor. Y era Rome y te estaba viendo con una persona. Y llegaba la persona, su amigo, y le decía, hey, Telésforo, le voy a poner porque no hay ninguno aquí Telésforo, ¿verdad? De nombre, Telésforo, sí. Hay alguien que necesita una ayuda para llevar víveres a tal lugar. No tengo nada yo, apenas tengo para mí. ¿Cómo voy a dar regalando yo lo demás? Y seguía, Señor, yo te pido, Padre, que me uses. Señor, úsame, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Padre. Oh, ayúdame. Hey, sí, mira, ¿conoces a aquel amigo? Sí, lo corrieron del lugar. No sé si le damos unos 3 días aquí para que venga a vivir. ¿Cómo? Si apenas cabemos aquí. No, decirle que no hay nada de lugar acá. Y así son, desentendidos completamente cuando la voz del Señor está hablándole a su vida. Y así estaban corriendo los discípulos. ¿Sí? Él sabe dónde encontrarnos. Mire lo que dice Salmo 139, 7 y 10. El rey David decía estas palabras: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí donde estaban ellos, aún ahí me guiará tu mano y asirá tu diestra. Él es nuestro Dios. Él sabe dónde tú estás. Él sabe dónde tú te encuentras espiritualmente hablando. Otro consejo que les quiero dejar en esta mañana es: sea obediente a su consejo. Me encanta que a pesar de que no le conocieron, ahorita lo iban a conocer, ¿sí? Pero fueron obedientes. Fueron obedientes. Le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos no preguntaron quién era, echaron la red y ya no la podían sacar porque la gran cantidad era, muchos peces venían. Cuando Cristo aparece en la cena, la luz empieza a brillar. Recuerden esto, es de día. Recuerden esto. ¿Qué diferencia hay en echar la red a un lado o echar la red al otro lado? Ellos quizás ya lo habían intentado por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Ya lo habían intentado una y yo, dice, toda la noche. Me hubiera encantado que Juan hubiera puesto ahí. Y lo hicimos como unas 500 veces echando para que diéramos, pero con todos los peces. Eso me encanta. Pero cuántas veces con nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas, pero no nos salen porque no tenemos la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tenemos la guianza de nuestro Jesús, nuestro Señor, todo sale bien. ¿Verdad que sí? Todo sale bien. Y dice ahí la palabra de Dios también: cuando Cristo aparece en la cena, la luz empieza a brillar. Una instrucción desde la orilla, que cuando Cristo es el que nos guía, puede pasar usted toda una noche con esfuerzos carnales que no logrará nada, sino hasta que haga la voluntad de Dios. Usted lo puede intentar todo por sus propios medios, pero cuando usted hace la voluntad de Dios, todo cambia. El ser obediente trae sus beneficios. Ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Tuvieron éxito más allá de lo esperado. Esto muestra una diferencia entre trabajar sin una guía divina y hacerlo con una guía divina. Ahora estaba el Señor Jesús en la escena. Él sabía la necesidad. Por eso le dice: echen la red al lado derecho. Y lograron una gran cantidad de peces. En otra ocasión, en Lucas capítulo 5, se nos menciona que también no habían pescado nada. Cristo les da instrucciones desde el barco
las redes empezaron a romperse y no se da el número exacto de peces. Pero aquí las redes no se rompieron y tenemos una gran enseñanza. Otro consejo, el número 4, dice: tome acción. Tome acción. Dice Juan capítulo 21 versículo 7: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro. ¿Quién era el discípulo amado de Jesucristo? Juan. Juan es el que escribe este evangelio. Juan, el discípulo amado, ¿sí? Juan, el más joven, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque casi se había despojado de todo, porque estaba trabajando, casi estaba semidesnudo, y se echó al mar. ¿Qué nos enseña eso cuando tomamos acción? Juan nos recuerda esto. Juan llegó a la tumba antes que Pedro en Juan capítulo 20 versículo 4, pero no entró. Aquí también reconoció la identidad de Jesús en la orilla, pero no tomó acción. ¿Quién fue el que tomó la acción? Pedro. Pedro es el que toma la acción. Estaba ya entendiendo lo que estaba pasando en su vida, toda aquella preocupación e incertidumbre. Estaba tomando acción, diciendo: oh, esto sí que es para mí. Cuando dijo: es el Señor, ni dos veces, es mi Señor. Se echó al mar. Dice Pedro: toma acción. Se ciñó la ropa, se tiró al mar. No le importó la distancia, 200 codos, 92 metros. No le importó el peligro, porque sabía que su Señor estaba en la orilla esperándolo. Tomó acción. ¿Cuántas veces se nos dice: hermano, necesito aquí? Tome acción. Porque todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos volver a la orilla. Porque nuestro Señor Jesús nos enseña algo. Él nunca se ha ido del lugar donde usted lo dejó. Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de la orilla. Nosotros somos los que nos alejamos por X o Y motivo. Cosas que pasan en su vida. Hay temor, yo no sé, hay circunstancias. Pero déjeme decirle, con mi amada esposa hemos pasado situaciones tan difíciles, pero nosotros decimos: me encanta el nombre de nuestra amada iglesia de Benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha estado con nosotros, y así ha estado. Si ha estado con nosotros, yo le digo con testimonio viviente que Dios está con usted por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso, amados hermanos? Gloria a Dios. A diferencia en Mateo capítulo 14 versículo 22 y 33, en donde Jesús va caminando en el agua, como lo dije anteriormente, aquí Pedro comenzó a hacerlo y no tuvo miedo. Allá tenía miedo, hoy no tenía miedo. Se lanza al agua y, como todo un buen nadador, nada hasta la orilla. No importa qué tan peligroso sea llegar de nuevo a la orilla. Si sabes que el Señor nuestro Salvador está ahí en la orilla, yo me lanzo. ¿Cuántos de ustedes harían lo mismo? Sí, están lejos del Señor, pero escuchan un mensaje que los motiva a regresar a los caminos del Señor y dicen: Señor, me está hablando a mi vida. Yo quiero regresar a los caminos. Y tomó acción. 5. Aprenda de la humildad de Cristo. Aprenda de la humildad de Cristo. Vemos algo tan lindo y tan precioso en Juan capítulo 21, 9 y 10. Dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima en ellas y pan. Y les dijo: trae los peces que acabéis de pescar. Me encanta mi Señor Jesús, que Él no te juzga. Él no está en la orilla. Así los quería encontrar. ¿Qué les acabo de decir, pues? Tomás, ¿no vistes? ¿Qué? ¿No te dije? ¿Qué les dije? Les di el soplo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó?
no los juzga. Él es un Jesús tan humilde, como un siervo preparó la comida. Era de mañana, tenían hambre, estaban cansados, una travesía grande. Él sabe lo que tú estás pasando en estos momentos. Él no te juzga por de dónde vienes. Ya vistes, otra vez caíste en esto y lo otro. Te estoy diciendo a ti, ¿cuántas veces tengo que hablarte por este y este medio? ¿Cuántas veces tengo que rescatar a tu familia? ¿Cuántas veces esto y lo otro? No, Él no te juzga. Siempre te espera con los brazos abiertos, porque Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que tú estás deseando. Un abrazo de nuestro Señor Jesús. Aprenda de la humildad de Cristo. Dice: Jesús resucitado seguía siendo un siervo humilde. Se tomó el tiempo para preparar el fuego y cocinar la comida para sus discípulos. Qué lindo es mi Señor. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él también quería tener un tiempo de comunión con sus discípulos, así como lo había hecho unos días atrás antes de su muerte, cuando hizo la cena. ¿Se recuerdan del drama? ¿Sí? Sabía de sus necesidades. Como dije anteriormente, estaban cansados y con hambre. Sin embargo, Jesús ya les había preparado el desayuno. Número 6. Mantenga las fuerzas para sostener la red. ¿Cómo, pastor? Mantenga. Y usted va a ver algo aquí que yo no lo había notado, pero usted lo va a ver aquí. Mire el versículo que dice 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Escuche bien. No dice ahí, y Juan, que es el que está escribiendo, no dice, y le ayudamos a Pedro a subir la red. Él solo. ¿De dónde agarra esas fuerzas? Las agarra de nuestro Dios Todopoderoso. Mantenga las fuerzas para sostener la red. Y dice que la red no se rompió. 153 peces, una red mojada que pesaría alrededor de unas 300 libras. La experiencia de un buen pescador que cuida que la red no se rompa. Pedro, un pescador de mucha experiencia y fuerza física, que con las fuerzas de nuestro Dios logra sacar toda la red. Asimismo, una iglesia con su pastor que tiene el cuidado que la red no se rompa cuando ha habido una gran pesca de almas para Cristo. Nuestra iglesia Misión Ebenecer ofrece cobertura grande, ¿sí? Pastores que estamos aquí para servirles a ustedes y saber que cuando usted necesita oración, a nosotros con mi esposa nos han llamado y con mucho gusto ahí nos llaman y quieren una oración, estamos, porque es una cobertura entre nosotros los pastores. Dice: la iglesia sigue siendo la red de bendición que no se rompe aún con una gran cantidad de personas. La iglesia hoy en día es una gran red, amados hermanos, que está esperando que vengan más a los pies del Señor. Y por último, esta es bien hermosa, este consejo. Y le dije anteriormente 7 consejos para ser buen pescador de Jesucristo. El apóstol Pedro, usted diría: qué Pedro tan tremendo. Pero Pedro tuvo un gran cambio. Él cambió su vida totalmente, y cuando se lanza, cuando toma acción, veo que él comienza a reflexionar lo que ha pasado en su vida. A pesar de que cuando están comiendo ahí todavía tienen temor de decir: ¿realmente tú eres el Cristo? Cuando están comiendo ahí, pero lo más importante y trascendental es que Pedro tuvo un gran cambio, y lo podemos ver con un testimonio viviente en su vida. Por eso el 7º consejo y el último que le quiero dejar a ustedes es que espera y recibe la promesa del Espíritu Santo. Vemos dónde se muestra esto. Gracias, hermanos. Hechos 1:4, el Señor Jesús les manda que no se fueran de Jerusalén
y esperaran la promesa. Hechos 1:8 dice: la promesa era que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos de nuestro Salvador. El poder del Espíritu Santo, dínamo, un poder que se mantiene, no un poder que es más o menos, no un poder fuerte que solamente el Espíritu Santo da para aquellos que creen en su nombre. Dice también para ser testigos. Ahora, si yo le hiciera una pregunta, ¿cuántos quieren ser testigos del Señor? Yo creo que todos levantaríamos nuestras manos. Oh, yo quiero ser testigo de mi Señor, llevar las buenas nuevas de salvación. Pero la palabra testigo ahí significa mártir. Y cuando yo le digo que mártir significa morir por causa de, pastor, ahí creo que me la puso difícil. Morir por causa de Cristo, esto me es difícil. Pero la palabra ahí significa mártir, morir por causa de Cristo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y hasta el último la tierra, como dice su palabra. En Hechos 2:1-4 dice: se cumple la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2:14, en donde yo quiero llegar para que ustedes vean el cambio trascendental. Usted puede leer eso en su casa. Pedro habla con poder la palabra de Dios. Cuando cae el derramamiento del Espíritu Santo, usted lo puede ver en Hechos 2. Empieza a hablar en lenguas, los que estaban ahí, entre ellos Pedro, los 120 que están ahí reunidos, como algo de fuego en sus cabezas, algo caliente, un viento fuerte, grande. Usted conoce ahí el pasaje. Después de que ocurre esto, después de que dicen: estos están llenos de mosto, están como tal vez borrachos, Pedro en el capítulo 2 versículo 14 se levanta y con poder habla la palabra de Dios. Hechos 2:37-38 dice que cuando oyeron la palabra se compungieron y Pedro les guía para arrepentirse y bautizarse y para pedir perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Vean aquel Pedro que un día le había negado al Señor, que un día le había dicho: Señor, yo voy a ir a morir en la cruz del Calvario por ti también, pero le había negado. Aquel Pedro que en lugar de seguir adelante se había ido a pescar, hoy está totalmente cambiado. Cae el derramamiento del Espíritu Santo y él comienza a hablar con poder. Ese poder que solamente el Espíritu Santo da. Y dice en Hechos 2:41-42, que casi estoy terminando, dice: aproximadamente 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados, y fue una buena pesca. Pedro entendió su llamado. Pedro entendió ese llamado. Aquel llamado que el Señor le había hecho anteriormente, cuando dice: ya no serás pescador de pescados, valga la redundancia, sino que vas a ser pescador de almas para mí. Le costó entender a Pedro, pero era un hombre fuerte, un hombre de carácter. Hoy en la mañana habíamos hablado con mi amada esposa: oye, Pedro, sí, me será colérico. Yo no me la sabía, pero era de un temperamento colérico, aquel que yo primero voy, yo voy aquí, yo voy allá. Pero cuando fue lo mero bueno, se hizo para atrás. Pero aquí no se hizo para atrás, entendió su llamado.